Acompáñenme por favor a Hechos, capítulo 8. Si Dios permite, vamos a ver este capítulo. Y pueden creer que ya pasamos por 7 capítulos, acabamos a estudiar el 8º capítulo. Ya después de hoy ya nada más nos van a faltar 20. Ya vamos por menos. Mientras vamos estudiando este capítulo juntos, les voy a pedir que hagan una dinámica. Que piensen en una canción que les recuerde a este capítulo. ¿Okay? No ahorita, pues, o sea, durante toda la clase, que piensen en una canción que les recuerde a este capítulo. Y antes de que nos metamos de lleno al capítulo 8, ¿alguien se acuerda cuál es el contexto? ¿Qué es lo último que vimos antes de empezar? Esteban. Empieza la persecución de la iglesia. Vaya, entonces muere la muerte de Esteban, ¿verdad? Eso es lo que vimos en el capítulo 7. Va. Así termina el capítulo 7. Y ahora la muerte de Esteban fue este suceso que pasó, que vino a ser como que una etapa que se quitó y se empezó a derramar toda la persecución a la iglesia. Antes de este trágico suceso, la persecución había sido a los apóstoles nada más, ¿se acuerdan? Les habían amenazado, les habían incluso latigado, les habían dicho que no predicaran, pero era solamente a los apóstoles, y ahora la persecución iba a ser literalmente a cada creyente. Cada creyente era perseguido. ¿Han visto esta imagen que es como que muy popular entre los cristianos? Es este pescadito así, ¿no? Y tiene un nombre bien raro como Ikshoyi o algo así, por las letras en griego. Que se supone que es significa Jesús, Cristo, Hijo de Dios, o algo así. Me faltó una palabra. Jesús, Cristo, no me acuerdo. Algo simboliza, ¿no? O sea, sobre Jesús. Y este símbolo, por simple que parezca, fue utilizado durante la persecución. De hecho, se sabe que lo que hacían, como eran perseguidos y la iglesia fue perseguida por muchos siglos, y no podías decirle a otro parte, ¿no? Como que, hey, tú eres cristiano, yo soy cristiano, o sea, porque pues si resultaba que la persona a la que le estás preguntando no era creyente, pues te podían denunciar y te podían llevar a la cárcel. Entre los mejores escenarios te podían matar. Entonces lo que hacían es que dibujaban esto, nada más, entre la conversación. De hecho, me acuerdo haber visto alguna vez algún video que lo hacían con el pie. Ya ven que antes no había pisos, pues era terracería, como que hacen nada más así con un pie. En medio que están conversando así, como que fluye natural. Y si la otra persona hacía esto, quiere decir que era cristiano contigo. Entonces era como que una especie de señal para detectar quiénes más eran creyentes, ¿no? A partir del capítulo 8 hasta principios del siglo IV, la iglesia fue perseguida. Hubo varios periodos en la época, en la historia, en que la iglesia no fue perseguida, pero fueron como que ciertos periodos nada más. Históricamente, 10 César persiguieron a la iglesia, persiguieron a los cristianos. Y aunque hubo unos todavía más fuerte la persecución que otros, pues en realidad vemos que hubo mucha persecución. Pues vamos a comenzar con este contexto. Vamos a comenzar en el versículo 1 al 3. Le voy a pedir a Pancho que vamos a comenzar ahora de este lado. Pancho, que nos lea
del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vale. Entonces, estos 3 versículos nos van a enseñar sobre Saulo, ¿no? Y vemos que dice aquí la escritura en el 7:58 dice que participó en la muerte de Esteban, ¿no? Que le pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. En el versículo 1 dice que consentían su muerte, y esto no es otra cosa sino que le agradó el hecho de que hayan matado a Esteban. En el versículo 3 vemos que Saulo asolaba a la iglesia. La palabra asolaba ya en el griego original es tratar vergonzosamente, ¿no? También vemos que atacó cruelmente a cristianos, incluyendo a mujeres, ¿no? Que dice que arrastraba, ¿no? Hasta llevarlos a la cárcel. Me imagino que en un sentido literal también, que arrastraba a los hombres y mujeres sacándolos. Y dice que iba casa por casa, y para que como que lo recuerden, o tal vez como que lo tengamos en mente, cómo se reunía la iglesia al principio. Entonces, cuando dice la escritura que iba casa por casa, probablemente se topaba también en alguna reunión de iglesia, le ven un montón de creyentes y entraban a perseguirle, porque no piensen que era nada más Saulo persiguiendo, tenía toda una escolta, ¿verdad? Entonces, cuando hacían estas cosas, o sea, de esta manera es que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero imagínense, ¿no? Que estamos en medio de la reunión y de repente alguien llegue y nos diga que está prohibido reunirse, y empiece la policía empiezan a venir y a arrastrar a todos y meterlos a la cárcel y a la parte de atrás de las trocas estas de las policías. O sea, eso era lo que estaban viviendo nuestros hermanos en aquel momento. En el capítulo 26 del libro de los Hechos, está Pablo narrando su testimonio, ya llegaremos y ahí vamos a ver qué onda. Pero miren el versículo 9 al 11. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, les perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pero incluso, no solamente los persiguió en forma física, sino que forzaba a la gente a blasfemar en contra de Dios. O sea, imagínense qué grado de tortura habrá hecho. Ahora, sabemos que Saulo luego se convierte a Pablo. Eso es precisamente lo que vamos a ver la próxima semana. Y yo no conozco tu pasado, pero no sé si puede ser tan grave como el de Saulo. Y aún si lo fuera, vemos en Pablo, en Saulo, pues que se convirtió en Pablo, una obra de la transformación de Dios. O sea, Dios transforma lo que eres en algo nuevo. ¿Alguien se acuerda de algún versículo que diga algo como este? De modo que si alguno está en Cristo, nueva persona son, de aquí todas son hechas, no, 2 de Corintios 5:17. Y precisamente, o sea,
en el negocio de Dios, o más bien Dios está en el negocio de la transformación, ¿no? O sea, Él transforma. Parte de sus milagros es ver que aquel que se enojaba mucho, ahora es paciente. Es ver que aquel que, no sé, todos mis ejemplos son en cuanto a la paciencia, pero pues, como por ejemplo, Pablo pasó de perseguir a la iglesia a ser un predicador de la iglesia, ¿no? Pero bueno, este es Saulo, ¿no? Y aquí vemos también el desenlace en la vida de Esteban. En la vida de Esteban lo entierran. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia en estos versículos? Porque Saulo era el que perseguía, ¿va? Pero ¿qué pasó con la iglesia? Dice en el versículo 1, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Curiosamente los apóstoles que quedaron allá. Ahora pregunta, ¿a dónde fueron esparcidos la iglesia? A las tierras de Judea y de Samaria. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y me seréis testigos En toda Jerusalén, toda Judea, y Samaria hasta los que la tierra. ¿Y dónde fueron esparcidos? ¿Y dónde estaban ellos? En Jerusalén. O sea, ¿se dan cuenta cómo la persecución los obligó a obedecer el mandato del principio que el Señor les había dado? Ellos se habían quedado estancados. Y estamos hablando de una iglesia que tenía ya miles de personas, miles de creyentes. Y se habían quedado estancados en Jerusalén. Y a través de la persecución, de una manera soberana, Dios la usó para esparcir a miles de creyentes en toda Judea, en Samaria, y un poquito después, hasta lo último de la tierra. Por eso es impresionante, pues, porque me recuerda mucho, por ejemplo, a la Torre de Babel. Dios les dice, vayan, multiplíquense y poblar toda la tierra, ¿no? ¿Y qué hace la gente? Construyamos una ciudad y una torre tan alta que llegue a Dios. O sea, Dios les dice, vayan por todas partes, y ellos se quedan en un solo lugar. ¿Y Dios qué hace? Les confunde sus lenguas, entonces los obliga a esparcirse por toda la tierra. Me recuerda a Jonás, les dice, ve a Nínive. Jonás toma un barco a Tarsis, lo trae un pez y lo escupe en Nínive, ¿no? Al final, de alguna manera Dios usa también la persecución, pues, para que se cumpla el mandato. Y yo creo que hay una gran enseñanza para nosotros, pues, que más nos vale obedecer, pues. Algo así como le diríamos a los niños, o lo haces a las buenas o lo haces a las malas. Pero una frase que a mí me dijeron cuando estudiaba este capítulo y me gustó mucho es que si la iglesia no hace Hechos 1:8, Dios hará Hechos 8:1. Si la iglesia no hace Hechos 1:8, Dios hará Hechos 8:1. Entonces, si tú no haces lo que tienes que hacer, pues hay consecuencias, ¿no?, de no obedecer. ¿Cómo es el versículo 4? Mi amor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y aquí es donde vemos eso cumplido, ¿no? Todos iban predicando el evangelio. Y me es curioso porque al final Dios hizo de toda la congregación predicadores. Y es que cuando escuchamos que tenemos que compartir el evangelio, a lo mejor nos da, no sé, nos da pena, o pensamos en que no sabemos cómo. Pero tu llamado no es a que tú fundes una iglesia, sino que tú seas iglesia.
Y cuando tú eres iglesia y compartes lo que tú crees, ahí estás evangelizando, porque al final creemos que Cristo murió por nosotros, resucitó al tercer día y nos dio vida a través de la fe, nos ha salvado por medio de la fe. Y es en nuestro diario andar que compartimos esto, pues que es natural para nosotros compartir en lo que creemos. Estaba viendo Facebook y memes y cosas así, y me topé con uno que hablaba de que en la punta del monte Everest encontraron pues fósiles de conchas y cosas así, y en los comentarios había gente diciendo, bueno, eso demuestra lo que la Biblia dice, que hubo un diluvio en algún momento y hasta la montaña más alta se cubrió por el mar. Y habían otros que decían, no pueden comentar sin religión, ¿no? Como diciendo como que qué les pasa, ¿no? En unas palabras más feas, ¿no? Y yo digo, eso es lo natural en nosotros, ¿no? Hablamos de lo que creemos. Mateo 28 y 19, si me acompañan allá. 28 y 19, es donde está la gran comisión. Mateo 28 y 19. ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato es ir y hacer discípulos. Es el mandato que dejó Jesús a nosotros. Esto es lo que se le conoce como la gran comisión. Nuestra gran comisión es ir y hacer discípulos. Lo curioso es que esta palabra en el original es una sola. No son dos palabras. El y hacer discípulos es un solo concepto que funciona de esta manera. Mientras tú vas, haces discípulos. Y mientras tú haces discípulos, tú continúas yendo. Es el caminar de un creyente, pues. Ir y hacer discípulos no es nada más, allá, cuando yo vaya, me animaré. O una vez que hagas, dices, tendré que volver a ir. No, es donde tú estás. Hacer discípulos. Seguir avanzando. Y mientras haces discípulos, sigues avanzando. Es así como funciona. ¿Qué excusas pones para no compartir el evangelio? O pongámoslo así, ¿qué excusas has escuchado tú que la gente pone para no compartir el evangelio? Porque ustedes sí comparten, ¿no? Pero con la gente no. Pues la pena, La pena, la falta de conocimiento, la falta de conocimiento, el miedo al rechazo, el rechazo, falta de tiempo. falta de tiempo, común va. Pero pienso que cuando entendemos este concepto, que no se trata solamente, o sea, podría ser, y es una muy buena intención, ir casa por casa tocando puertas, como algunas otras religiones lo hacen. Pero no implica solamente eso. Está mientras tú vas con las personas con las que estés, comparte, haz discípulos. Ahora no solamente dice comparte porque nos da miedo esa conversación, que qué tal que me va a decir algo malo. Vaya, pero es que la Biblia no te dice, ten una conversación, presenta una sola vez las buenas nuevas. Dice, ir y haz discípulos. Y un discípulo es una persona que ha decidido seguir a Jesús, ¿verdad? No solamente se trata de evangelismo, si lo queremos poner en tecnicismos cristianos, sino de discipulado. Y eso es el mandato a hacer. Entonces la iglesia empezó a hacer eso. Y de hecho, eso es lo que... eso fue lo más efectivo y cómo el evangelio llegó a todo el mundo. Que esas miles de personas, 5,000 personas, 8,000 personas, empezaron a compartir.
empezaron a ser perseguidas, huyeron de Jerusalén y empezaron a compartir en otros lugares, como lo vamos a ver el día de hoy. Han habido muchas estrategias que hacen los cristianos para poder aumentar los números en sus iglesias, ¿no? Pero entre ellas está esta que dice que si tú le compartes a 2 personas durante todo el año y los vuelves discípulos, y les compartes, y les insistes, y les enseñas, y luego estas 2 personas van a compartir a otras 2 personas el siguiente año, ¿no? ¿Cuántos ya van? 7. Pero no es cierto porque tú estás compartiendo a otras 2 personas, ¿no? Entonces aquí vas 3, ¿no? Digamos aquí 9. tú estás compartiendo a otras 2 personas. ¿No? ¿Cuántos hay acá? 4, 6, 7, 8, 9. Y si esas 2 personas en el tercer año, ¿ya cuántos serían? ¿Me entienden cómo va creciendo esto exponencialmente? Digo, sería increíble, sería ideal, pero hay que hacerlo, pues hay que discipular, ¿va? Pero bueno, esta es la labor del creyente, ¿va? Vamos al versículo 5 al 8, Padre, por favor. Del 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Muchas gracias, Padre. Vaya, ya hablamos acerca de Felipe, ya vimos acerca de la iglesia y todo lo que hacía. De Saulo, ya hablamos de Saulo, de la iglesia y todo lo que hacía. Ahora vamos a hablar de Felipe, ¿no? ¿Y quién fue Felipe? Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 6 vimos estos 7 diáconos que se pusieron y justamente hablamos de Esteban y ahora estamos hablando de Felipe. No se nos va a dar la historia de cada uno de ellos, solamente estos 2. Pero ahora vemos la importancia del capítulo 6, ¿no? Porque si no, hubiera sido como que uno desconocido para nosotros. Ahora, Felipe en realidad vino a cosechar en Samaria lo que Jesús había sembrado. Juan 4, ¿se acuerdan? Jesús está en un pozo y conoce a esta samaritana, y la mujer samaritana va a compartir con todos en Samaria de lo que el Señor le había dicho de él. Y ahora Felipe está aquí compartiendo unos años después. Y un judío compartiendo con samaritanos era algo tan raro como ver a un racista, tal vez, de esos americanos blancos, y hablando y compartiendo con un afroamericano, ¿no? Que así se miraba en aquel momento, porque los judíos tenían esta rivalidad con los samaritanos. En realidad los judíos odiaban mucho, ¿verdad? Yo creo que odiaban a todos los que no eran judíos, y hasta los mismos judíos se odiaban entre ellos. Vemos a los romanos, a los samaritanos, a los publicanos, a todos los que quieran. Pero bueno, esos eran los judíos. Ahora, lo curioso, con Samaria, está aquí el mapa de Israel, ¿no? Está aquí el Mar Muerto, Mar de Galilea y otro laguito por ahí. Y aquí esta región se le conoce como la región de Judea, y esta región se le conoce como la región de Galilea, Idumea y otras regiones, ¿no? Pero esta del medio, esta era Samaria. Y esta región de Samaria, en su momento cuando estaba el rey Salomón, su hijo Roboam
que fue el heredero al trono y que siguió después de Salomón, quiso ponerse pues muy estricto con el pueblo. El pueblo le respondió mal, dijeron que se iban a dividir y se dividieron a mando de Jeroboam, y Jeroboam se llevó 10 tribus del norte y Roboam se quedó solamente con 2 tribus del sur, que era Judá y Benjamín. Pero las tribus del norte estuvieron con muchos reyes muchos años después, hasta que los conquistan los asirios. Los asirios fueron los que conquistaron el reino del norte, y el reino del sur fue conquistado por Babilonia, que es la que conocemos. Pero el problema con los asirios es que dejaron gente en el reino del norte y trajeron gente pagana, gente que era externa a Israel, y empezó a haber la mezcolanza. Y por eso los judíos odiaban tanto a los samaritanos, porque decían que no eran 100% judíos. Y de hecho sus creencias también eran diferentes a las de los judíos, sus prácticas eran diferentes a las de los judíos. ¿Y se acuerdan de esa historia de la mujer samaritana? Hasta le pregunta: nosotros decimos que en este monte se debe adorar y ustedes dicen que en ese otro, entonces ¿dónde se adoran? Y Jesús le responde, ¿no? El Padre está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad, ni en ese ni en ese otro, sino que en espíritu y en verdad. Pero bueno, este era el conflicto con los samaritanos, que no eran 100% judíos, pero de alguna manera pues todavía eran judíos, ¿no? Solo no eran puros, ¿no? Pero bueno, un ejemplo más de cómo Dios transforma a las personas, porque Felipe, siendo judío, está predicando con los samaritanos se convierten. Y dice, como le leyó mi papá, que había gran gozo en aquella ciudad. Y es así como funciona el Evangelio, pues, ¿no? Cuando el Evangelio viene a tu vida, hay gran gozo. Y yo no sé si tú lo has sentido. Con el Evangelio hay un gran gozo. A mí muchas veces me pasa de que antes de compartir, tal vez me siento mal, tal vez estoy pasando por 1000 cosas en mi mente, pero cuando termino de compartir me siento mejor, ¿no? Porque es así como viene la palabra a transformar nuestro corazón. ¿Saben cuándo no nos sentimos mejor? Cuando nos aferramos a lo que sentimos, a lo que tenemos, a lo que estamos pasando. Ahí ya no te vas a sentir mejor. Porque muchas veces pasa que a lo mejor tú vienes a una clase y cuando termina la clase te sientes mejor. Pero muchas veces va a pasar también que vienes a la clase y cuando termina no te sientes mejor, porque a lo mejor tú en tu mente te quisiste aferrar a tu problema y estás en tu problema y tu problema en tu problema, entonces no estás dejando que la palabra te transforme. Y cuando termina, a lo mejor tú estabas bien molesto y cuando termines sigues molesto, ya sabes por qué es. A veces pasa que cuando estamos orando, nos pasa mucho cuando estamos orando por los alimentos, ¿no? Yo les he dicho que cuando dices amén y una persona suelta un comentario enseguida, es que su mente estaba en esa cosa, no vengan así que se le acaba de ocurrir en ese instante, ¿no? Y que de repente dice uno, en el nombre de Jesús, amén. ¿Viste el partido? Estaba pensando en eso. Ese es el punto. ¿Dónde está tu corazón en este momento? Pero bueno, estas personas habían recibido el Evangelio y habían obtenido del Evangelio gran gozo. Ahora vamos a enfocarnos ahora en un personaje súper curioso, tocayo de Pedro, versículos 9 al 13. Madre, por favor. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito.
Y este era Simón, el gran ladrón. Era un brujo. Hasta ahorita no se nos da ningún indicio de que era un personaje malo, ¿verdad? Practicaba y engañaba y practicaba la brujería, pero se convirtió aparentemente, ¿no? Vaya. Pero fíjense cómo engañaba a la gente diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿A quién le suena eso? De no todo lo que brilla es oro, no todo lo que diga que viene de Dios, viene de Dios. ¿Me entienden? A mí me da mucho, no sé, me da algo en mi corazón cuando alguien me dice, he estado viendo muchos videos de un predicador en internet. Pues porque en internet hay un montón de basura. Y normalmente los predicadores que tienen más alcance, que tienen más vistas, pues son muy inteligentes, pues hasta la manera como hablan, cómo se expresan, los conceptos que manejan. Hay muchos conceptos incluso de marketing allá metido en el evangelio, es la verdad. Entonces cuando yo escucho que alguien me pasa mucho con una hermana de la iglesia, no voy a decir quién, que me dice, sí, yo te estaba escuchando, ¿no? A tal y tal persona, y yo como, ¿qué te dijo? ¿O qué aprendiste? Nada más dice, de Dios. Y yo digo, uy, pero allá está peligroso, pues, porque cualquiera puede agarrar un versículo de la nada y empezarte a vender orinoterapia, ¿no? Entonces, está peligroso. Pero este hombre así engañaba también. Quiero preguntarte, ¿qué blasfemias o digámoslo mentiras has escuchado? Que alguien diga que parece bíblico pero no lo es. Fíjate, muy famosa de la tierra de mi esposa. Un predicador, te doy. Decía este famoso predicador de una iglesia muy grande. ¿El hijo del león qué es? Leoncito, sí. ¿El hijo de la jirafa qué es? Jirafita. ¿Y los hijos de Dios qué somos? Lógico. Entonces hacía una línea de poder y nadie podía pasar. Y se iba así. Porque tiene el poder de Dios y somos dioses nosotros también. ¿Entienden? ¿Cuántas cosas? Imagínense, es esto que nos estamos riendo ahorita porque suena chistoso. Sigue una línea lógica. O sea, si tú lo razonas, pues tiene lógica. Pero así no funciona, pero tiene lógica, ¿no? El hijo del león es un león, entonces un hijo de Dios debe ser Dios también, ¿no? Pero con Dios. El punto es de que no porque escuchemos o veamos, incluso porque este pastor tiene un montón de gente que le sigue. Impresionantemente está alrededor del mundo, tiene demasiada gente que le sigue. Pero no porque veamos, mira, es que hay mucha gente y usa la Biblia. Efectivamente, yo en lo personal he visto de este pastor predicaciones que están muy bien. ¿Qué pasa? Que luego se hacen el tornillo y luego ¿qué pasa? Hay unas frases que ocupan mucho, ¿no? Átalo. Átalo, desátalo, con el nudo, para que no se te desate. Decláralo. Bueno, eso ya está más agresivo, pero en serio, te ordenaron. ¿Lo hiciste? Lo hizo. Sí, pues. Y es que luego el problema es que sale del versículo, ¿me entienden? O sea, usan la palabra de Dios. Pero así es lo que hacía también Simón. Simón decía, este es el gran poder de Dios. Y desmiéntelo, ¿no? Porque estás viendo que algo está pasando y dices, es el gran poder de Dios. Pues sí, no se ve.
Pero acuérdense, Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día vendrán y me dirán, Señor, Señor, a tu nombre hicimos muchos, ¿qué? Milagros. Pero no eran siervos de Dios. Ellos hicieron los milagros, pero no eran siervos de Dios. Ten cuidado entonces, no todos son siervos de Dios. En lugar de servir a Dios, se sirven de Dios. Ese es el problema. Hasta este punto, Simón no ha dado ningún indicio de falsedad. Le llamó la atención lo que vio y se metió en eso. Aparentemente creyó, se bautizó y se congregaba. Aparentemente todo iba bien en la vida de Simón. A lo mejor hasta daba sus testimonios en los domingos y decía, hermanos, yo solía engañar a la gente por dinero. Y ahora que conocí el Evangelio, ahora ya no lo hago. ¿No? Probablemente, ¿quién quita? Y de repente, ahí está la gente, ¿por qué no hacen más milagros? Los milagros no, una vez más vemos cómo no son sinónimo de fe, sinónimo de fe genuina, pues. Al contrario, me parece que se usaron muchas veces los milagros para desviar a la gente. Pero vamos a ver qué pasa con Simón. Vamos a ver la intervención de Pedro y Juan del 14 al 17. ¿Quién sigue? 14 al 17, Pancho, por favor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Vaya. ¿Se acuerdan que al principio del capítulo se nos dice que los apóstoles no salieron huyendo, sino que se quedaron en Jerusalén? En Jerusalén todavía pareciera que se volvió como un centro de la obra, ¿no? Que ahí es donde regresaban, porque vamos a ver que al final Pedro y Juan regresan a Jerusalén todavía. O sea, no ven la obra en Samaria y dicen me voy a quedar en Samaria, sino que regresan todavía al centro de la obra en Jerusalén, que hasta ahorita todavía la iglesia de Jerusalén era una iglesia 100% judía. Habían griegos, sí, pero los griegos eran judíos. Y acuérdense que todavía ellos practicaban el ir al templo y guardar tradiciones, y como que la revelación fue progresiva, ya lo hablamos. Pero aquí estamos hablando de que se ve el primer grupo que no era 100% judío. Entonces Pedro y Juan, bueno, los apóstoles escuchan que había un mover en Samaria. Y yo creo que en aquel tiempo estaban escuchando, está un mover en Samaria, está un mover en no sé qué, está un mover en otro, o sea, como que había varios lugares donde estaba moviendo el evangelio, porque ya leímos que se empezó a esparcir el mensaje del evangelio por todas partes. ¿Y qué hacen? Mandan a Pedro y Juan a supervisar, a ver qué onda, qué está pasando, a ver si es cierto, quién está predicando allá, y se topan con que es Felipe. Y Felipe está predicando del evangelio y está haciendo una obra aquí en Samaria. Y dice que cuando llega, las personas ya hasta habían sido bautizadas, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Ahora, aquí hay un problema. No sé si lo ves. ¿Cuál es el problema? Fuerte, porque de aquí no te escucha. Pues que dice que cuando creemos y escuchamos en la palabra y en la obra de Jesús, que viene el Espíritu Santo de la promesa, como sello. Entonces, ¿cómo rayos llegó Pedro y Juan y dijeron, no tienen al Espíritu Santo? ¿Qué está pasando acá? ¿Se bautizaron? Sí. ¿Creen? Sí. ¿Se arrepintieron? Sí. No tienen. ¿Recibieron el Espíritu Santo? No. ¿Qué está pasando, señores? ¿Qué está pasando? Según lo que tú y yo ya sabemos, ¿qué está pasando en esta historia? Acuérdense de las reglas de interpretaciones que la Biblia interpreta la Biblia. No paniquen, piensen, mediten, ¿qué
¿Cómo rayos está pasando esto en medio de toda la enseñanza bíblica? Esto contradice básicamente todo lo que hemos venido predicando desde el principio y todo lo que dice también las demás cartas. Ahorita dijiste la carta de Efesios. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo interpretamos? Estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, parece. O sea, porque como era evidente para ellos que no tenían el Espíritu Santo, que sino el Espíritu Santo les estaba moviendo a hacer. Bueno, pero eso no resuelve nuestra duda. Si creían y se habían bautizado y todo, se habían arrepentido y todo, ¿cómo es que no tenían el Espíritu Santo? Esa es muy buena y mucha gente se desvía por eso, pero no. No, porque también, y aquí te da un argumento en contra de lo que estás diciendo, al principio también se bautizaban solamente en el nombre de Jesucristo y sí tenían el Espíritu Santo. En Hechos 2, cuando todo el mundo se convirtió, decían que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿a qué te refieres con que era un filtro? Yo lo veo por la experiencia para arribar a Simón. Pero entonces, ¿no tenían al Espíritu Santo o sí lo tenían? No sé. Sí lo tenían, pero Pedro igual se equivocaron. Está muy rebuscado eso. Es que iban a revelar las cosas, materializando eso con la imposición de manos. Puede ser solo que contradice la lectura. ¿Me entiendes? Porque en la lectura no se nos da a entender que no habían recibido el Espíritu Santo. La postura que yo creo que armoniza mejor a toda la Escritura es la siguiente. Desde el principio hablamos que había 3 experiencias con el Espíritu Santo. Ahora sigan conmigo la lectura, versículos, ¿cuál fue ahorita? 14, 15, 16, 17, ¿va? Vaya. Dice, por ejemplo, el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ese sobre está aquí. ¿Se acuerdan qué palabra era? Epi. Curiosamente es esa palabra. Bien, hay otra postura que también me gustó, pero pues no, siento que está un poquito peligrosa, que es que este es un evento único en el cual Dios decidió que pasara de esta manera. Ellos no tenían el Espíritu Santo, sino con la imposición de Pedro y Juan recibieron el Espíritu Santo. Puede ser. Ahora, si descartamos que se siga practicando eso hoy en la iglesia, eso me gusta. Lo único es que pues suena raro, ¿no? Que Dios siempre haya dicho que por la fe vamos a recibir el Espíritu, pero en ese evento único decidió que no. Ahora, según la lectura que acabamos de hacer, porque ahí mismo lo dice, puede que no hayan recibido la experiencia sobre. ¿Se acuerdan cuál es esta experiencia? ¿Cómo más se llama? ¿Cómo? La llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, básicamente, todo ser humano tiene al Espíritu Santo con él. Los creyentes ya lo tenían dentro de ellos, pero no habían experimentado la llenura del Espíritu Santo. Ahora, te voy a decir por qué me gusta esa postura y me vas a decir tú si también te gusta, ¿no? 1 Timoteo 4:14, o bueno, en Hechos 9:17, dice:
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ya ven, aquí estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo y otra vez le dice Ananías a Saulo: me mandó Jesús para que te imponga las manos y recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vemos la misma experiencia acá, un apóstol, porque Ananías en ese momento había sido enviado por Jesús. No sé si era apóstol de ministerio, pero en ese momento había sido enviado por Jesús. Impuso sus manos encima de Saulo, que había quedado ciego, ya lo vamos a ver la semana que viene, y recibió la llenura del Espíritu, la experiencia diferente. Miren también 1 Timoteo 4:14. Y de hecho hay más versículos, yo solo les estoy poniendo 2 porque pues hay que abarcar todo el capítulo. En 1 Timoteo 4:14 le dice Pablo ahora a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, hubo un momento en que Timoteo también fue con los ancianos, presbiterios, ¿se acuerdan que de ahí deriva? Con los ancianos le impusieron la mano y Timoteo recibió un don del Espíritu. Porque de alguna manera tuvo que haber sido evidente para que Simón diga: yo quiero eso también. O sea, no nada más le decía a alguien: recibe el Espíritu Santo sobre ti, sino que algo pasaba en la persona que hacía evidente que ahora el Espíritu estaba sobre esa persona. Entonces, lo más coherente a lo que ya hemos visto es la experiencia sobre Epi. ¿Cómo se miraba? ¿Qué es lo que estaba pasando? No se nos dice. Y donde la Biblia calla, nosotros callamos. Pero vamos a avanzar adoptando esta postura por el bien de lo que estamos viendo, y vamos a avanzar del versículo 18 al 25. Mi amor, por favor. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perece contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y ahora vemos la avaricia de Simón. Algo estaba pasando evidentemente cuando recibían al Espíritu Santo. Estaban hablando en lenguas, había una paloma que descendía encima de ellos, no sabemos, ¿ok? ¿Qué pasó? Lo que no creo es que se hayan dado convulsiones en el suelo, eso sí no lo creo. Pero tal vez con lo que vemos en Timoteo, tal vez algún tipo de don sobrenatural estaba pasando sobre cada uno de ellos. Por eso el hablar en lengua no se me hace tan loco de pensar. Sin embargo, viene Simón y su fe, la fe de Simón fue puesta a prueba por la conducta de Simón. O sea, acuérdense de lo que dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis, ¿no? O sea, al final una persona puede tratar de engañar, vivir por las apariencias, pero va a dar un fruto que va a evidenciar, porque Jesús dijo que el árbol bueno no da malos frutos, ni el árbol malo da buenos frutos. Por sus frutos los reconocer. Simón le puso precio a la bendición de Dios, redujo a Dios Espíritu Santo al valor de un objeto, lo quiso comprar. Y el Evangelio no está a la venta. Y me llama la atención porque hay un video muy famoso de una predicadora, no sé si es pastora o cualquiera de esas, que dice: a punta de dólares los voy a meter al cielo, ¿no?
$1,000. Sofonías 1:18. Búsquenlo. Búsquenlo porque casi no encontramos, no buscamos Sofonías y nos sirve de... Después de Habacuc, que según tú es tu versículo favorito, entonces busca tu versículo favorito y el siguiente. Hola. 1:18. Curiosamente, mientras yo vi ese video, al poco tiempo estaba leyendo este versículo y me llamó tanto que se me quedó grabado. ¿Qué dice? Su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ni su plata ni su oro podrá librar de la ira de Jehová. Pero esta persona cree que con plata y oro va a poder llevarlos al cielo. Ni siquiera los va a librar del infierno. Mucho menos los va a llevar al cielo. Isaías 55, 1 y 2. Un poquito más atrás. 55. ¿Qué dice Isaías 55, 1 y 2? A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con dulzura. Qué buen versículo, ese versículo me encanta. Pero ¿qué precio pagarás por algo que es gratis? ¿Y sabes por qué es gratis? Porque alguien ya pagó el precio. Y Simón quería el poder solamente para alimentar su avaricia. 1 Timoteo 6:10 nos dice que raíz de todos los males es el amor del dinero. Y él quería esto. Aquí vemos uno de esos males que habla ese versículo. Y Pedro, Simón Pedro le dice al Simón el brujo que se arrepienta. Y yo creo que aquí está la evidencia de que él no era converso, porque necesitaba arrepentimiento. Sin embargo, no le pasó como Ananías y Zafira, no cayó en ese momento, sino que Simón tiene la oportunidad de arrepentirse, de corregir su camino. Sin embargo, en el versículo 24, cuando le dice, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí, me da para mí la clara evidencia de que él estaba más temeroso del castigo que del Señor. Y entonces todavía le hacía falta para venir a los pies de Cristo. Y es que muchos se muestran devastados cuando son cachados. No se ve arrepentimiento antes. Solo se ve un gran arrepentimiento cuando ya sale la luz. Y exactamente, el problema es que ese arrepentimiento no es más que remordimiento, como le pasó a Judas Iscariote. Y de hecho eso demuestra también su falta de arrepentimiento de Simón el brujo, porque solamente estaba atemorizado por el castigo que le dijo Pedro. Estaba arrepentido por el castigo y no por el pecado que había cometido. Terrible la historia de este padre. Pero ahora vamos a cambiar de personaje, ¿va? Entonces, hasta aquí llevamos a un Felipe, llevamos viendo a un Felipe que había salido huyendo de Jerusalén, pero él no fue huyendo nada más diciendo hasta donde llegue, sino que mientras iba predicando, y toda una ciudad vino a los pies de Cristo, y Pedro y Juan vienen, confirman, ¿no?, haciendo imposición de mano en la gente y recibiendo sobre el Espíritu Santo sobre ellos, llenándolos del Espíritu. Simón el brujo aparentemente no se convirtió, ¿verdad? Y estaba
pues muchos podrían decir que Felipe estaba en un ministerio exitoso, ¿no? Felipe básicamente había fundado una iglesia. Y estaba una iglesia grande, famoso él, porque pues él fue el que le predicó a todos. Y pasa lo que vamos a ver en el versículo 26 al 28. ¿Quién sigue? El Padre. Vaya, 26 al 28. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hasta este. Leyendo al profeta Isaías. Entonces aquí se nos introduce ahora al etíope. Y fíjense cómo Felipe deja un ministerio exitoso, énfasis en las comillas que estoy haciendo, para obedecer al Señor. Lo que para muchos a lo mejor parecía exitoso, no es la verdadera clave del éxito. Me ha pasado. Y es que la clave del éxito no está en los números, sino en la fidelidad del Señor. Porque acuérdense lo que les dice Cristo cuando recibe a sus siervos: me he hecho buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré en el gozo de tu Señor. Entonces no le dice cuántos conversos hiciste. Fíjate que lograste ser 17.843, estás bien. Pero ves que logró 10. ¿Entienden? El éxito no se mide por los números, sino se mide por la fidelidad que tienes al Señor. Ahora el etíope, ¿quién era el etíope? El etíope era lo que se le conoce como un judío prosélito. ¿Cuáles eran los judíos prosélitos? Los que no nacían de linaje judío o bien en tierra judía, sino que adoptaban, ellos siendo extranjeros, adoptan la religión judía como suya y se convierten en judíos prosélitos. No son nada. No son judíos para nada, solo adoptan. No, son judíos por elección, no por nacimiento, ¿no? También era eunuco, si saben qué significa eso, pobrecito. Funcionario de Candace, ese es el nombre en español, ¿va? Quiero decir Candace porque solo he escuchado ese nombre como Candace, nunca lo he escuchado como Candace. Fíjense, le echo la culpa. Dice que leía la Biblia, específicamente el libro de Isaías, y que estaba en un carro, tenía dinero. Este no era un esclavo etíope, porque a lo mejor pensamos en Etiopía, africanos, y pensamos gente pobre. Pero esta persona no era ninguna persona pobre. Estaba andando en un carro. Acuérdense que en aquel momento, un carro, no cualquiera andaba en carro. De por sí hoy, pero en aquel momento era todavía más reducido el número de personas que andaban en carros. Y de tal manera, no se los imaginen como en la época tal vez medieval, donde son carros así bien bonitos, todo. Porque acuérdense que ahorita nos va a decir que Felipe se acerca y escucha lo que está diciendo, probablemente un carro abierto, ¿no? Y demás. Vaya. Vamos al versículo 29 al 35, madre, por favor. Fuerte. Sí. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era esto: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de
del que lo castiga, así no habló. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Comienza el pasaje diciendo que el Espíritu Santo le dijo a Felipe que vaya a ese servicio. Y yo quiero preguntarte, ¿lo has sentido? Esa como voz en tu conciencia que te impulsa a hacer algo que sabes que no viene de ti, que te dice habla, que te dice haz, que te dice comparte, que te dice da. Bueno, ese es el Espíritu Santo guiándonos también. No sé si de repente el Espíritu Santo le dijo audiblemente a Felipe esto, pero en mi experiencia personal, el Espíritu sí me habla. A veces, cuando no le hago caso, me siento mal porque digo, sabía que tenía que decir esto y no lo hice. Y a veces también, cuando lo hago y sale de una manera asombrosa, no puedo jactarme porque sé que el Espíritu me usó, porque el Espíritu me guió a hacer esas mismas cosas. Vayamos tantito a Juan, el Evangelio no está aquí sentado. Capítulo 15, versículo 26. Y se los voy a leer, perdónenme si alguien no ha llegado, pero dice: pero cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entre las cosas que no te tienes que preocupar cuando compartes, es que el Espíritu es el que va a dar el testimonio. Juan 16, 7 y 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él tiene la labor de convencimiento, nosotros de compartir. Juan 16, 13 y 14 dicen: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y entonces es lo que sentimos, pues. Él nos hace saber también la voluntad de nuestro Dios. Lo mismo que pasó con Felipe. Él sigue hablando el día de hoy. Él sigue diciendo: ve, acércate a ese carro. La pregunta no es si él sigue hablando, sino si tú estás escuchando. Esa es la pregunta. ¿Acaso estás escuchando la voz del Espíritu Santo? Y no me refiero solamente a que te hable porque habla, sino en palabras de mi Señor, de que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora, el etíope tenía buena intención, pero nada de entendimiento. Entonces, déjenme decirles que leer no es suficiente. Hay que entender lo que lees. Y es mucho de lo que me dice mi abuelita, por ejemplo, que ella está ahorita leyendo y leyendo y leyendo y leyendo la palabra, pero que a veces no la entiende. Pero cuando llega a la reunión y explicamos el pasaje, ahí como que cobra más sentido. Y eso que está haciendo ella es increíble, porque lo lee y ya se le queda acá. Tal vez no lo entiende al 100%, pero se le queda acá. Y cuando llega a la reunión y que se lo explica, esto baja. ¿Me entiendes? Es importante lo uno y lo otro. Sin embargo, solamente lectura no es suficiente. Pero bueno, no hay mejor audiencia que la que está deseosa de entender la palabra de Dios. ¿Hay alguien así aquí? Amén. Más o menos. El pasaje que leía es Isaías 53, 7 y 8. Y curiosamente es una profecía mesiánica. Y curiosamente, a raíz de lo que dice el eunuco, el etíope,
se nos da a entender la interpretación que se tenía de ese pasaje. Porque un israelita cuando leía las profecías del sufrimiento del Mesías, no decía el Mesías va a sufrir, porque no tenía sentido que el Mesías iba a reinar, pero también iba a sufrir. Entonces todas las profecías que hay en la Escritura sobre el sufrimiento del Mesías, ellos buscaban interpretarlo de otra forma. Hoy tú y yo sabemos que hay dos venidas, y en una primero sufrió y en la otra va a venir a reinar. Pero ellos intentaron en su lógica armonizar esta cosa. Entonces vemos, por ejemplo, lo que dice el etíope. ¿De quién dice eso el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Una de las interpretaciones era que Isaías está hablando de sí mismo, y cuando escribía todas estas cosas estaba hablando de sí mismo. Pero no tiene mucho sentido, porque dice, por ejemplo, que con su llaga seremos todos curados, no seremos todos sanados. ¿Cómo iba a ser eso Isaías? Otra interpretación que se daba es que Israel era el que estaba sufriendo y todo esto, y que iba a venir a ser restaurado. Pero repito, por los mismos argumentos tampoco podría ser Israel. Pero lo que me llama la atención es que cómo todo fue orquestado por parte de Dios para que justo el pasaje que está leyendo el etíope sea un pasaje sobre Cristo. Y no solamente un pasaje sobre Cristo, un pasaje sobre la obra de Cristo y la muerte de Cristo. Y entonces en el versículo 35 dice que a Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura de Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cuántos de ustedes pueden usar Isaías para compartir el Evangelio de Cristo? Desde tiempos antiguos Felipe lo estaba haciendo. Lo he hecho, la verdad no es tan imposible, solo tienes que conocer los pasajes. De hecho no es nada imposible, hay muchos pasajes que hablan de todo. Sin embargo, el punto es de que Felipe no perdía su oportunidad. Así sea una gran ciudad, una gran multitud, o sea, una sola persona dedicaba el Evangelio. Y vemos de nuevo este corazón en la iglesia, en la primera iglesia, de no perder oportunidades. Lo vimos mucho en Pedro, lo vimos en Esteban, ahorita lo estamos viendo en Felipe, porque no se trata de la figura, ¿no? Felipe ni siquiera era apóstol, fue uno de los diáconos, y aquí todos son diáconos. O sea, literalmente, tuvo las mismas oportunidades que tú, y aún así fue llevado a Samaria y toda una ciudad se convirtió. Estamos hablando de que el día de hoy empieza la persecución, Juancho se vaya a Bacalar y todo Bacalar se convierta. Eso es lo que estamos hablando en este momento. Y decimos, ¡ah, qué loco! Sí, pero lo estamos viendo, es real. Esto no son historias fantasiosas. Esto no es ciencia ficción. Eso es historias reales de una iglesia que se dejó llevar por el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, tener la llenura del Espíritu. ¿Qué nos diferencia de ser Felipe? Que me llamo Jaciel nada más, porque en realidad tenemos las mismas oportunidades. La cuestión es que si estamos aprovechando las oportunidades que se nos presentan. Y vamos a finalizar versículos 36 al 40. ¿Quién sigue? Juan, gracias. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, y pide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro, y descendieron ambos del agua, y Felipe y el eunuco, y él le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió en su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Venga, vamos a finalizar esta historia hablando del bautismo. Mateo 28, 19 ya lo vimos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En todas las historias que hemos visto hasta el capítulo 8 de Hechos,
hemos visto que el bautismo sigue la conversión. Se convierte la persona y es bautizado. El bautismo no es para salvación, ya sabemos que es una obra más, es un simbolismo. Un argumento a favor de que el bautismo no es para salvación es el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús. Que no le dijo Jesús, bautízate y ahorita te vas conmigo al cielo. Sino que le dijo, cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, el bautismo tiene varios propósitos. Por ejemplo, obediencia. Porque como es un mandato de Dios, al bautizarnos obedecemos a Dios. Es un testimonio de la conversión también. Por eso sigue a la conversión. Es un testimonio de la adición a la iglesia. Básicamente, cuando te bautizas, también estás testificando a tus hermanos que eres un miembro de la iglesia. No que sea una membresía, ojo, es un testimonio de. También es una forma de identificarte con Cristo. Porque Él se bautizó en manos de Juan el Bautista. Y por último, a lo mejor tú puedas encontrar más propósitos. Es un simbolismo de muerte y resurrección. La palabra bautismo implica inmersión, implica sumergirse. O sea, hace que si alguien bautiza, por ejemplo, por aspersión, tirando gotitas, no tiene sentido porque es una contradicción de términos. Bautismo significa sumergirse y por eso simboliza también la muerte y resurrección. Eres enterrado y resucitado. Como Cristo fue enterrado y resucitado. Como en Cristo, ahora nuestra vieja vida murió. Ya no soy el mismo de antes, sino que ahora soy una nueva criatura. Nací de nuevo. Pero ¿qué necesito para ser bautizado? Pues según este pasaje, necesito agua para ser sumergido, ¿verdad? Necesito creer en el Señor Jesucristo. Me encanta porque le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco enseguida le responde, creo. ¿Cómo le dice? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa frase está, ¿cómo se dice? Como empapada de mucha teología. Y le dice, creo en esto, ¿no? Entonces, agua para ser sumergido, creer en Jesucristo. Y número 3, un siervo que te bautice, ¿no? ¿Alguien más? Una vez alguien me dijo, es que fui a la playa y dije, Señor, quiero ser bautizado, pero no sabía cómo. Y dije, me voy a meter y ya se fue mi bautismo. Gracias a Dios le puede decir a esta persona, pues, que así no era y la bauticé también. Pero el punto es de que si hay esos 3 requisitos, bien se puede. Por eso se puede hacer tanto en la bahía de Chetumal, aunque salgas con 3 brazos, pues se puede hacer en una tina, siempre que haya la cantidad suficiente para ser sumergido, se puede hacer. Y dice que cuando subieron del agua, ¿qué pasó? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y la palabra arrebató es la palabra arpazo, que es la misma que se usa para nuestro arrebatamiento. ¿Ah? Así que así va a ser, dice, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ah? No. Dice en el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Exactamente. Le salió lo de Opum y se fue de un lado a otro. Pero ese es el punto, pues, que es la misma palabra que aparece. Entonces, únicamente que en lugar de estar en la ciudad de Azoto o cerca de Cesarea, estaremos en el cielo. Pero en ese momento sí. Pero ¿qué pasó con el etíope? Se puso a llorar porque dijo, no, y es el siervo, ¿quién me va a seguir enseñando? No, dice que se puso gozoso porque su fe estaba puesto en Jesús y no en Felipe. Por eso si un día nosotros nos llegamos a ir, ¿cuál es el problema? El gozo va a seguir porque Jesús sigue aquí.
Pero curiosamente, Felipe llega a la ciudad de Cesarea y se nos revela muchos capítulos después que ahí hizo su residencia, en la ciudad de Cesarea. En el 21:8 se nos dice, ya se nos conoce a Felipe como Felipe el Evangelista. Y ahí estaba, dice que estaban sus hijas ahí también. Entonces, ahí se quedó Felipe. A partir de la próxima semana, vamos a seguir pasando por otros personajes. Vamos a ver ahora la historia de Saulo. Pero solo como un paréntesis de su conversión y después regresamos con Pedro, porque al principio, acuérdense que hasta el capítulo 13, todos se centran en la iglesia. Ya después del 13 se va a centrar en la vida de Saulo, que ya le vamos a llamar Pablo, pero hasta este punto seguimos hablando de esto. Sin embargo, el próximo capítulo habla de cómo se convierte y ya después continuamos con Pedro. Ok. ¿Qué canción pensaron, pues? Bueno, para no ser la de Lo único que quiero, la de Quiero alcanzar, o la vida de Felipe, que, o sea, él fue guiado por Cristo en el mar, por el Espíritu Santo. Increíble. ¿Qué canción pensaste, Doña? ¿Cuál es esa canción? Cántale, cántale. Ah, ok. Romanos. Buenísimo. ¿Cuándo estaba? No, tampoco. Bueno, pues, muy bien hecho, muchachos. ¿Alguna pregunta? Antes de que terminemos. Tal vez de la llenura del Espíritu Santo, que sigue estando vigente con nosotros, ¿no? O sea, tenemos al Espíritu Santo, pero también existe la llenura del Espíritu Santo, pero así como en el caso de aquí es necesario alguna Imposición de manos. o algún digo, pues porque según yo era como estás tan lleno del Espíritu Santo que te ocurre literal la llena del Espíritu Santo. Pero respondemos esta. Pues yo vengo de una iglesia donde oraban para que sea lleno del Espíritu Santo. Yo pienso que el Señor puede hacer lo que el Señor quiera, y si el Señor lleva a hacerlo de esa manera, pues el Señor lo va a hacer. Sin embargo, pienso que una vida que invierte en lo espiritual va a cosechar de lo espiritual. De eso habla todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, ¿no? Entonces, creo que es muchísimo mejor que nosotros vivamos en el Espíritu para ser llenos del Espíritu, a que sea un llenar momentáneo para ser lleno del Espíritu. A lo mejor puede ser de que diga, voy a dar esta clase, y me siento un poco nervioso, ora por mí para que sea lleno del Espíritu, pero sin lugar a dudas es mejor una vida en el Señor que coseche esas bendiciones del Señor. Precisamente cuando hablamos de esto, dijimos eso, que seas tan, que te llenes tanto del Espíritu Santo que reboses del Espíritu Santo a través de las prácticas espirituales. En la actualidad, o sea, el que se bautiza, ya lleno del Espíritu Santo, o puede ser que ¿Quién quiere responder? de que cree, o sea, la cuestión es de que cree. Si esa persona cree, incluso antes de ser bautizado ya tiene el Espíritu Santo. no, que a mí me llama la atención que allá se acuerdan que ya había creído, pero todavía no. Bueno, yo te digo, me quiero bautizar y digo que quiero de ya. bueno,
déjame regresar tantito a estas tres experiencias. Esto lo vimos desde la primera clase y lo repetimos hoy, que el Espíritu Santo está con nosotros, con toda la humanidad, convenciéndoles de pecado, justicia y juicio, es la Escritura. Pero está dentro de los que creen en Jesús. O sea que en el instante, dice Jesús 1:13, que creemos en el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Están todos los que creen. Ahora, dijimos que la postura que mejor se adaptaba a lo que leímos era la experiencia sobre la llenura del Espíritu Santo. Entonces, estos no es que no tenían al Espíritu Santo, sino que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, una persona que cree en el Señor ya tiene el Espíritu Santo, independientemente se bautiza o no. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo se va a bautizar sí o sí, porque pues, el Espíritu lo va a guiar a obedecer al Señor. En algún momento el Espíritu manifestarse, ¿te refieres a? Sí, dice, andad en el Espíritu y no satisfará los deseos de la carne. Y si continúa leyendo, dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu y estos se oponen mutuamente. Y empieza a hablar que manifiestas son las obras de la carne y empieza a decir, todas las obras de la carne pueden ser más el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, sobre las cuales no hay ley. Y después lo dice, si vivimos por el Espíritu, dice hasta el versículo 25, andemos también en el Espíritu. O sea, Pablo nos dice, por ejemplo, que hay una lucha interna entre la carne y el Espíritu. La que tú alimentes más es la que más va a funcionar. Pues, obviamente, si no lees tu Biblia, si no te congregas, si no oras, es evidente que lo que vas a manifestar no va a ser las cosas del Espíritu, sino va a ser las cosas de la carne. Eso es independientemente de que el Espíritu esté en ti, ¿no? Pero cuando estás más en el Espíritu, más manifiestas las cosas del Espíritu. Entonces, lo que puede revelar, por ejemplo, tus frutos, revelan, yo creo que tu estado espiritual. O sea, si no es que, ya no tiene el Espíritu, porque eso es literalmente perder la salvación, porque somos salvos porque tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Si no, no podríamos ser salvos. Entonces, que el Espíritu se vaya implicaría que dejamos de ser salvos. Y eso es antibíblico. ¿Quieres contar algo? Sí, yo considero que estamos hablando acerca de las personas que han venido, pero hay un punto en el que, como dice, ¿no? Satisface más la deseo de la carne. No es que el Espíritu se haya ido, sino que ellos se han ido apartando. Pero esto es quizás lo que vale como nos daba. Dice la frase clave de la palabra: por sus frutos los conoceréis. Si yo practico cosas que no son espirituales, pues va a ser lo mismo de siempre, no voy a estar en el punto de cual empecé. Está con nosotros. Ahí ese punto me vuelvo como que regreso, pero exactamente es donde voy a irme llevar. En lugar de ir hacia donde me está marcando, que es hacia el camino, me voy a regresar. Esa es la situación, ¿no? Pero entonces, si regresa, ¿es algo o no es algo? Pero entonces estamos contradiciendo lo que No, pero a lo que voy es que, o sea, exactamente, puedo hacer el acto solemne del bautismo, pero es algo como que, lo hicieron ellos, voy a hacer por imitar o replicar lo que ellos hacen, creyendo que el acto me va a traer a la salvación. Claro. Eso lo hemos visto en muchas ocasiones. Me bautizo, pero hago todo lo contrario. Pero si no creíste, imitaste a lo que hicieron las personas. Claro, eso fue lo que hizo Simón el Brujo, que
se bautizó, creyó, se congregaba, pero no era salvo, pues porque no siguió, en palabras de Pedro, siguió encarcelado con su pecado. Entonces todavía no había sido hecho libre, entonces todavía no era salvo, porque los que somos salvos ya somos libres del pecado, o sea, de la esclavitud del pecado. Sí, precisamente, el punto es que, porque acuérdense que el bautismo es una expresión externa, no interna. Y lo correcto es que nazca de lo interno te impulsa lo externo, ¿no? Pero a lo mejor pues, hay muchas personas que usan incluso cosas como el bautismo para aparentar lo que no son. Y puede pasar, claro que puede pasar. ¿Qué pasa con las personas que no quieren hacer eso? No se bautizan. No, pero ¿qué pasa? Cualquiera. Pues, si son salvos, el Espíritu los va a redarguir. Porque en qué no hay de otra. O sea, si tú reconoces a Jesús como tu Señor, implica que le tienes que obedecer. Y entonces eso los va a llevar tarde que temprano a tomar la decisión de bautizarse. Eso indica que no son salvos, pues tal vez. Pero ¿qué le vamos a hacer? Exorcizar. Decirles, no vengan ya a la iglesia, porque no son parte de esta iglesia. Pues claro que no, ser pacientes. Y en su momento el Señor va a obrar en sus vidas. Es evidencia de que no son salvos. Ahora tengan cuidado porque nosotros no sabemos quién es salvo y quién no. Que eso es una obra del Señor, no es nuestra. ¿Qué más? Preguntas. ¿Ninguna? Vaya, pues vamos a detener entonces la grabación. Entonces, alguien si quiere comentar algo, lo comenta.